Estaba en el hospital cuidando a mi marido después de que se hubiera roto las piernas. Mientras dormía, la jefa de enfermeras me deslizó en secreto un papel doblado en la mano. Deja de venir. Revisa la cámara de seguridad de anoche. 3 de la madrugada, el Hospital General Mercy, en pleno corazón de Chicago, estaba inquietantemente silencioso. Todo el edificio blanco parecía una bestia gigantesca, profundamente dormida, solo las tenues luces verdes del pasillo y el parpadeo frío del letrero de salida proyectaban una claridad helada sobre las paredes. El olor de las vendas con antiséptico y de las sábanas viejas se mezclaba con ese aroma persistente de enfermedad. Era el olor de un hospital, un olor que, si lo respirabas demasiado tiempo, te dejaba la cabeza pesada y el pecho apretado. Yo estaba encorvada en una silla plegable junto a la cama, la espalda, mitad apoyada en la pared, mitad suspendida en el aire. La columna me dolía como si alguien la estuviera retorciendo con las manos. Un dolor sordo que me hacía temblar, pero no me atrevía a moverme demasiado. El más leve crujido de la silla bastaría para que el hombre en la cama frunciera el ceño y gimiera. Ese hombre era mi marido, Michael. Yacía completamente inmóvil, con ambas piernas envueltas en gruesos yesos blancos y suspendidas en un armazón de tracción, un enredo de cuerdas y poleas. Parecía una pieza de exhibición colocada por el destino. Michael dejó escapar un gemido suave, la voz ronca y quebrada. Gotitas de sudor perlaban su frente, y las cejas se le juntaban en una sola línea oscura. Me incorporé de inmediato. Mis propias piernas estaban tan entumecidas que sentía que no me pertenecían. Serví un vaso de agua tibia. Le puse una pajilla y lo acerqué a sus labios, susurrando: Mike, bebe un poco de agua, te ayudará con la sequedad. Solo sorbos pequeños. Le costó abrir los ojos. Los mismos ojos que una vez derritieron mi corazón con su bondad ahora estaban enrojecidos, mirándome con una mezcla de culpa y debilidad. Emily, esto es demasiado para ti, susurró con voz áspera. Fui tan descuidado en la carretera. Y ahora tú tienes que pedir tiempo libre en el trabajo para cuidarme. Me siento inútil. Forcé una sonrisa tenue, procurando mantener la voz firme. No digas tonterías. Somos marido y mujer. El fuerte cuida al débil. Ahora tú estás en cama, así que yo me ocupo de ti. Si fuera yo, harías lo mismo. Esta es nuestra vida, no la de otros. No hay nada de que avergonzarse. Con un pañuelo sequé unas gotas de agua de la comisura de su boca, pero sentí un dolor profundo y punzante en el pecho. 3 días antes, Mako había tenido un accidente de coche de camino a casa. El informe de la policía de Chicago concluyó que se debió a un fallo en los frenos. Su auto se había estrellado contra la mediana. Había tenido suerte de salir con vida, pero el médico, tras ver las radiografías, suspiró y me dijo: fracturas severas con compresión nerviosa, deben prepararse. Existe la posibilidad de que tenga que usar una silla de ruedas durante mucho tiempo. Para un hombre cuya carrera apenas empezaba a estabilizarse, esas palabras eran una sentencia de muerte, y para mí, Emily, contadora forense de 30 años, fue como si alguien hubiera demolido la casa que llevaba casi 10 años construyendo ladrillo a ladrillo. Nuestras carreras, nuestro hogar, nuestros planes de tener hijos. Todos los sueños que habíamos dibujado juntos quedaron en pausa indefinida en una sola noche. Durante 3 días apenas dormí. De día me sentaba en esa silla junto a su cama, vigilando el suero y la medicación mientras respondía correos y revisaba informes de mi despacho en el portátil. De noche, me despertaba cada 2 horas para ayudarlo a cambiar de postura, darle un baño de esponja y cambiar la chata, asegurándome de que los yesos no se mojaran. Cada nervio de mi cuerpo estaba tensado como una cuerda de violín, a punto de romperse con el más mínimo roce. ¿Dónde está Chloe?, preguntó Mako después de unos sorbos, recorriendo la habitación con la mirada. Intentó sonar casual, pero sus ojos se detuvieron rápidamente en la silla vacía al otro lado de la cama. Fue a casa a prepararte un caldo de huesos, respondí. Dijo que lo traerá mañana para ayudarte a recuperar fuerzas. Tuve que casi obligarla a irse a dormir un poco, añadí mientras ajustaba el goteo del suero. Chloe era la prima menor de Michael. Acababa de graduarse de la universidad y se había mudado a la ciudad desde un pueblo pequeño para buscar trabajo, quedándose con nosotros hasta encontrar su propio lugar. Era dulce y muy resolutiva. Durante esos 3 días había sido un verdadero salvavidas, haciendo recados, gestionando papeleo y comprando comida. Sin su ayuda, probablemente yo ya me habría derrumbado. Al pensarlo, sentí una gratitud sincera. No la dejes trabajar demasiado,
Y tú también necesitas descansar, suspiró Mako, cerrando los ojos, con un tono de lástima. Te ves más pálida que el paciente. Estaba a punto de bromear para aliviar el ambiente cuando la puerta chirrió al abrirse, luego se oyó el suave rodar de unas ruedas sobre el suelo de baldosas. La mujer que entró era la jefa de enfermeras, Seba. Tenía unos 40 años, no era bonita, con un rostro siempre impasible. El tipo de persona que ha visto tanta vida y muerte que nada la sorprende ya. Hablaba poco y trabajaba con eficacia, manteniendo normalmente una distancia profesional con las familias de los pacientes, pero por alguna razón, en esos días siempre me dedicaba una mirada extra al pasar. No era una mirada de fastidio, más bien como si estuviera considerando algo y luego decidiera no hacerlo. Cama 7, hora de la medicación, dijo Sarah en voz baja, empujando su carrito hacia la cama de Mako para no molestar al otro paciente de la habitación. Me levanté rápido y me hice a un lado. Gracias, Sarah. Trabajas muchísimo, no respondió. Se puso los guantes y levantó con cuidado la manta para revisar los yesos y el catéter urinario. Sus movimientos eran expertos, pero sus ojos, afilados como un bisturí, se movían del rostro de Mako a sus piernas y luego a la bolsa del suero. Señora, podría ir a la estación de enfermería y traerme 2 bolsas más de suero. Esta está casi vacía y me he quedado sin unidades sueltas en el carrito. Se volvió hacia mí de forma inesperada, con un tono que no admitía discusión. Me sorprendió un poco. Tareas así solían hacerlas los auxiliares, pero su expresión seria me impidió preguntar. Asentí y me dirigí a la puerta. Justo al pasar junto a ella, sentí que algo pequeño y frío se presionaba contra mi mano. Un papel doblado fue deslizado en mi palma con una rapidez increíble. La sensación helada y punzante me sobresaltó como un pinchazo de aguja. Casi grité, pero al alzar la vista, Sarah ya me daba la espalda, fingiendo acomodar la almohada de Mako. Con la otra mano, oculta tras su espalda, llevó el dedo índice a los labios en una clara señal de silencio. El corazón se me encogió. El instinto de alguien que pasa sus días entre números y detectando irregularidades me dijo al instante que algo no estaba bien. No me giré ni me detuve. Apreté el papel con fuerza y salí directamente al pasillo. El corredor estaba desierto. El único sonido era el zumbido bajo del aire acondicionado. Caminé hasta la esquina que llevaba a la pequeña kitchenette, un punto ciego que las enfermeras llamaban en broma la zona sin cámaras. La luz allí era amarilla y tenue, apenas suficiente para ver un rostro. Apoyé la espalda en la pared y respiré hondo para calmar mis manos temblorosas. El papel estaba arrugado y húmedo por el sudor. Lo desdoblé lentamente, aún esperando que fuera solo una nota médica o alguna indicación menor. Pero las palabras garabateadas que aparecieron bajo esa luz tenue me helaron la espalda. Deja de venir, revisa la cámara de seguridad de anoche, está fingiendo dormir. Solo esas pocas palabras, escritas a toda prisa, con la tinta corrida, pero para mí fue como si alguien me hubiera arrojado un cubo de agua helada sobre la cabeza. El cuero cabelludo me hormigueó y las palmas se me enfriaron. Fingiendo dormir bailaba ante mis ojos. ¿Quién fingía dormir? Mako, revisa la cámara de anoche. ¿Qué había pasado anoche? Imagínate estar en esa situación. Tu marido, el hombre que amas, ha tenido un accidente y quizá quede discapacitado, y tú has dejado todo para cuidarlo, y en mitad de la noche, una mujer tan conocida por su estoicismo como Sarah te entrega en secreto una nota así. Cualquiera que diga que no se asustaría debe ser de piedra. La cabeza me daba vueltas. Los últimos 3 días pasaron ante mis ojos como una cinta acelerada. Mako se quejaba constantemente de dolor, sobre todo cuando yo me acercaba a sus piernas enyesadas. No me dejaba mirar las heridas, diciendo, es horrible, Emily, no mires. Su teléfono, que antes nunca bloqueaba, ahora lo guardaba cada noche bien apretado bajo la almohada. En cuanto llegaba un mensaje, lo silenciaba de inmediato, y Chloe, parecía que cada vez que entraba en la habitación, él gemía más, aparentando mayor debilidad, pero cuando estábamos solos, a veces sentía que le dolía menos, aunque intentaba ocultarlo cerrando los ojos y conteniendo la respiración. Antes había descartado esos detalles, diciéndome que estaba siendo paranoica, pero ahora, bajo esa luz amarilla, con esas palabras en el papel, todos esos granos de arena dispersos se unieron de repente en una cadena larga y tensa que me apretó la garganta. Me quedé inmóvil en la kitchenette unos minutos más, hasta que el dolor de las uñas clavándose en las palmas me devolvió a la realidad. No entres en pánico, yo no era solo una esposa,
Era contadora forense. Durante años, mi formación me había enseñado una cosa: cuando encuentras una anomalía, buscas pruebas. No sacas conclusiones precipitadas. Con ese pensamiento, rompí la nota en pedacitos, los tiré al inodoro y tiré de la cadena hasta que no quedó nada. Luego me incliné y me eché agua fría en la cara. Al mirar al espejo, vi a una mujer de rostro pálido y ojos hundidos por la falta de sueño, pero algo en su mirada había cambiado. La suavidad familiar había sido reemplazada por un brillo fino y frío. Contrólate, Emily, me susurré. Llorar, gritar, pelear, nada de eso resolverá nada ahora. Necesitas la verdad. Abrí el grifo, tomé 2 bolsas de suero del estante, como me habían indicado, y regresé a la habitación. Al entrar, forcé mi expresión a mantenerse serena. Sarah, ya traje el suero. Sarah levantó la vista. En sus ojos vi claramente 2 cosas: compasión y determinación. Tomó las bolsas, colgó una nueva y revisó la línea del suero por última vez. Luego dijo, como hablándose a sí misma: debería estar estable esta noche. Intente descansar un poco, la llamaremos si pasa algo. Asentí agradecida, pero no me senté enseguida. Permanecí de pie mucho rato, observando a Mako. Yacía inmóvil otra vez, ojos cerrados, respiración regular. Para cualquier extraño, era solo un marido digno de lástima, con las piernas rotas y su esposa devota y agotada a su lado. Pero en mi mente, después de esa nota, el rostro de Mako se había vuelto extrañamente desconocido, como una máscara pintada con maestría. Esta noche te dejaré dormir, mañana veremos qué es real. Pensé en silencio, sin saber si le hablaba a él o a mí misma. Esa noche, por primera vez en 3 días, no me quedé despierta junto a su cama contando cada uno de sus gemidos. Me recosté en la silla plegable, me cubrí con la manta y me quedé mirando el techo con los ojos bien abiertos. Un solo pensamiento se repetía una y otra vez en mi cabeza: mañana tengo que ver esas grabaciones del hospital. Pase lo que pase. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron la ventana, me levanté para correr las cortinas y acomodar la manta de Mako. El cuerpo me sentía débil, como si acabara de recuperarme de una fiebre larga, pero la mente estaba extrañamente alerta. En cuanto abrí los ojos, las palabras de la nota de Sarah reaparecieron con total claridad. Deja de venir, revisa la cámara de seguridad de anoche, está fingiendo dormir. Mako seguía acostado en silencio, ojos cerrados y labios secos, a veces haciendo un gesto de dolor. Chloe entró con un recipiente de sopa y lo dejó sobre la mesita. Al verme despierta, dijo animada: Emily, ya estás en pie. Acabo de hacer un caldo de huesos para Mac, para que recupere fuerzas. Seguro no dormiste bien anoche. Mira esas ojeras. Miré de reojo a Mako. Sus ojos seguían cerrados, pero los hombros le temblaron ligeramente, como si intentara reprimir un gemido. Para cualquiera de fuera, parecía una familia unida, superando una tragedia. Si esto hubiera sido ayer, habría sonreído y le habría dado las gracias a Chloe, con el corazón cálido por mi cuñada tan considerada. Pero esa mañana, todo lo que veía estaba distorsionado, como mirar un espejo roto donde cada reflejo se fragmenta en bordes afilados. Me eché el pelo hacia atrás y mantuve la voz neutra: gracias, Chloe, tengo que pasar un rato por la oficina. Necesitan que firme unos documentos urgentes. Puedes quedarte aquí y vigilar a Mac por mí. Llámame si pasa cualquier cosa. Al oír esto, Mako abrió los ojos lentamente y me miró con preocupación. Emily, vas a tardar mucho. Me siento ansioso estando aquí solo. ¿Qué dices? Respondí. Chloe nos ha ayudado muchísimo. Ni siquiera le hemos dado las gracias como se merece. Me giré y sonreí a Chloe. Luego le di una palmadita tranquilizadora en la mano a Mako. Solo serán unas horas. Descansa. Si necesitas algo, llama a una enfermera. Después de hablar, me incliné para ajustar las cuerdas de tracción y los vendajes de su espalda. Mis movimientos eran tan cuidadosos como siempre, pero por dentro había un vacío frío y sin fondo. Antes, cada vez que tocaba a Mako pensaba: este es mi marido, el hombre con el que elegí pasar mi vida. Pero ahora, otra pregunta no dejaba de girar en mi cabeza: ¿de verdad está fingiendo? Recogí rápidamente mi abrigo, el bolso y el portátil. Chloe tomó el bolso de mis manos y no olvidó añadir: conduce con cuidado, Emily, vuelve para el almuerzo. Podemos pedir comida, no comas mucho fuera. Todo eso grasoso te hace mal. Asentí y miré a Mako una última vez. Él agarró mi mano, con los ojos enrojecidos.
La imagen perfecta de un hombre aterrorizado ante la idea de ser abandonado. Emily, lo siento mucho. ¿Y si termino discapacitado? Si se te hace demasiado difícil, por favor no me dejes, no te divorcies de mí. Sí, eres la única razón por la que sigo vivo. Si esto hubiera sido ayer, probablemente habría llorado, habría corrido a tranquilizarlo, a decirle que jamás lo dejaría. Pero ahora, lo único que sentí fue un nudo en la garganta. Retiré suavemente mi mano y forcé una sonrisa. ¿Qué estás pensando? Solo salgo un rato, volveré. Quédate quieto y no te muevas demasiado o te dolerá más. Chloe está aquí y también las enfermeras. Nadie te está abandonando. Me di la vuelta y salí de la habitación. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, pero para mis oídos fue el sonido de una vida partiéndose en dos. En lugar de ir a la salida principal, bajé al estacionamiento. Era un espacio amplio, mal iluminado, con olor a gasolina y cemento húmedo. Encontré un rincón apartado, aparqué cerca de la pared, subí las ventanas y cerré las puertas con seguro. Solo en ese espacio sellado me permití soltar un largo y lento suspiro. Saqué el móvil y busqué el contacto de Kevin, un chico que iba un par de años detrás de mí en la universidad y que ahora trabajaba en ciberseguridad para una empresa de software. Le envié un mensaje: Kevin, necesito tu ayuda con algo personal. Es urgente y tiene que ser totalmente confidencial. Te pagaré bien. El aviso de leído apareció casi al instante. Típico de alguien pegado a una pantalla. ¿Qué pasa, Emily? Dime qué necesitas. La próxima ronda corre por tu cuenta. Me mordí el labio y escribí: necesito ver las grabaciones internas de seguridad del Hospital Mercy General, ala de ortopedia, habitación 307, entre la 1 y las 3 a.m. de anoche. ¿Hay alguna forma de acceder? En cuanto envié el mensaje, el corazón empezó a latirme con fuerza. Sabía que estaba haciendo algo que no era precisamente legal, pero también sabía que, si no lo hacía, podría pasar el resto de mi vida atrapada en una incertidumbre aterradora. Un momento después, Kevin me llamó directamente: Emily, esto es serio, es un hospital público y su sistema no es cualquier cosa, pero no es imposible. Dame el nombre exacto del hospital, la ubicación y una foto de la puerta de la habitación. Intentaré rastrear la IP interna, pero tengo que preguntarte algo. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Hay cosas que, una vez que las ves, no puedes dejar de verlas. Me quedé en silencio unos segundos. La voz de Kevin me hacía sentir como si estuviera contratando a un investigador privado, pero ya no había marcha atrás. Prefiero sufrir una vez que vivir con esta duda el resto de mi vida, dije en voz baja. Te envío la foto ahora, por favor, consíguelo esta mañana, por la tarde será demasiado tarde. De acuerdo, quédate cerca del hospital, en algún lugar con buena señal. Te avisaré. Si consigo un enlace, te lo enviaré para que lo veas en streaming. No descargues nada, podría rastrearse. Colgué. Mi mano temblaba ligeramente mientras abría la galería y encontraba la foto del letrero de la habitación 307 de ortopedia que había tomado a escondidas camino al estacionamiento. Tras enviarla, encendí el portátil, lo conecté al punto de acceso del móvil y me acurruqué en el asiento del conductor, escuchando el zumbido del aire acondicionado. El tiempo avanzaba con lentitud desesperante, cada minuto se sentía como una hora. Mientras esperaba, mi mente empezó a reproducir recuerdos antiguos. Recordé cuando empezamos a salir. Michael era muy trabajador. Se subía a su motocicleta y recorría todo el camino desde Evanston hasta Wicker Park solo para llevarme un recipiente de sopa casera porque había oído que me había quedado trabajando hasta tarde en una obra. En ese entonces, yo creía que todavía existían hombres sinceros en el mundo. Después de casarnos, abrió una pequeña empresa de suministros para construcción. Solía presumir ante sus amigos: mi esposa es contadora forense, es durísima. Si hago algo raro, lo detecta de inmediato. Luego se reía, me despeinaba y decía: tú encárgate de las finanzas. Yo solo intento abrirnos camino. Esas palabras me parecían tan cálidas en ese entonces. En los últimos años, su negocio se volvió inestable y entraba menos dinero. Noté que estaba más irritable. Llegaba tarde a casa, con olor a cerveza y a un tipo extraño de cigarrillo, pero cada vez que preguntaba, respondía: un hombre tiene que hacer contactos. Conseguir proyectos está muy difícil, no me lo pongas más complicado. Yo estaba tan ocupada, tan agotada, que a veces ni siquiera tenía fuerzas para respirar, así que lo dejé pasar, en parte porque confiaba en él,
y en parte porque pensaba que un matrimonio no sobrevivía si la esposa sospechaba todo el tiempo. No fue hasta hoy, sentada en este estacionamiento del hospital, abrazando mi portátil como un salvavidas, que me di cuenta de que llevaba años auditando planos y presupuestos, pero había olvidado auditar al hombre que dormía a mi lado. Pasó una hora, luego otra, me ardían los ojos y el cuello estaba rígido por no moverme. Justo cuando pensé que Kevin había desistido, el teléfono vibró varias veces. Emily, te envío el enlace, solo estará activo 30 minutos, luego expirará. Cuando lo veas, apaga todo sonido externo y usa auriculares. Pase lo que pase, mantén la calma, no hagas nada impulsivo. Hablo en serio. Respiré hondo, conecté los auriculares al portátil, abrí el navegador y hice clic en el enlace. La pantalla mostró una ventana negra que, segundos después, se convirtió en una imagen. Era una vista desde el techo, en blanco y negro, pero lo bastante clara. Se veía la cama de Mako, la silla plegable donde yo siempre me sentaba, la puerta, la mesita. En la esquina aparecía la hora, 1:58 am. Arrastré la línea de tiempo hasta alrededor de las 2 am, el momento en que finalmente cedí a las súplicas de Mako para ir a casa, ducharme y volver temprano por la mañana. La imagen era nítida, una mujer con el cabello recogido en una coleta alta, con una chaqueta clara. Era yo. Ordenaba la habitación, luego se inclinaba para decir algo a Mako antes de abrir la puerta y salir. La puerta se cerraba y la habitación quedaba en silencio. Mako yacía inmóvil, como un pez muerto. Apreté los puños, los dedos temblándome sobre el panel táctil. Una mínima chispa de esperanza seguía ahí. Tal vez Sarah se había equivocado, tal vez solo se movió un poco, no lo suficiente como para llamarlo fingir, pero menos de un minuto después, apareció lo que más temía. Claro e innegable, los ojos de Mako se abrieron de golpe, estaban alerta, despiertos. Sin rastro del gesto adolorido que mostraba conmigo, levantó la cabeza, miró alrededor y se apoyó en los codos. El movimiento era firme y preciso. Nada parecido al de un hombre con fracturas graves que debía estar inmovilizado. Pude ver claramente sus piernas aún enyesadas levantándose, girando de un lado a otro. Incluso se estiró para tomar el teléfono que siempre escondía bajo la almohada, tecleando con una naturalidad insultante. Un golpe suave resonó dentro del coche, era el sonido del bolígrafo cayendo de mi mano al suelo. Me mordí los labios con tanta fuerza que saboreé sangre, pero no aparté la vista de la pantalla. Minutos después, la puerta se abrió y entró Chloe con una bolsa grande, probablemente comida. La cámara no captaba olores, pero casi podía imaginar el aroma de pollo frito y cerveza caliente. En cuanto entró, Chloe sonrió. Te traje lo bueno. Emily ya se fue. Mako, ya sin gemidos, se rió con voz clara. Sí, acaba de irse. Dios, me estaba muriendo de hambre. 3 días a base de sopa y de esas cosas insípidas que trae Emily. Dámelo. Le arrebató la bolsa. Dentro había pollo frito y varias latas de cerveza. Sus manos se movían ágiles, arrancando un trozo y devorándolo con ganas. Nada que ver con el hombre que decía no poder tragar cuando yo estaba allí. Chloe se sentó en el borde de la cama, acariciándole la pierna a través del yeso. Riendo, come despacio, te vas a atragantar. Estaba tan preocupada por ti, pero tienes que seguir actuando como el paciente sufriente. Si Emily sospecha, se arruina todo. Mako, aún masticando, le dio una palmada en la espalda y luego una ligera nalgada, como si la cámara no existiera. Eres una gran actriz, Chloe. Sin ti, nunca se lo habría creído. Parece que se está ablandando. Unos días más y aceptará vender la casa de Lincoln Park. Cuando la vendamos, pagamos las deudas y todavía nos quedará más de 1 millón, suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Las palabras la casa de Lincoln Park explotaron en mi cabeza. Era la casa de 3 plantas que mis padres me habían dejado. La escritura estaba a mi nombre. Cuando nos casamos, acepté que Mako viviera allí, pero siempre la consideré mi herencia, mi último salvavidas. Para él, solo era carnada. Chloe no pudo ocultar su emoción. Seguro que Emily la venderá. Parece dulce, pero puede ser terca, por eso es fácil de engañar. Se burló Michael, destapando una cerveza. Hice que mi amigo médico la asustara con los peores escenarios. Luego yo actuaré como un caso perdido. Emily siempre se sacrifica. Tiene un corazón enorme para todos, menos para ella misma. Ya verás. Cuando vendamos la casa, te daré la mitad. Podemos irnos a Miami o San Diego.
abrir un bar o algo así, viviremos bien, no tengo que quedarme aquí viendo su cara todos los días. Vi a Chloe apoyar la cabeza en su hombro, y los usureros, oí que les debes mucho, una deuda es una deuda, encogió los hombros, les debo unos 200,000, los intereses suben, pero esa casa lo arreglará todo, lo importante es que Amody firme los papeles. Chloe guardó silencio unos segundos, entonces, cuando te divorcias de ella, Mako frunció el ceño, molesto, pero enseguida sonrió, después de que todo esté arreglado, si me divorcio ahora, sospechará, está acabado entre nosotros. ¿Qué mujer aguantaría a un marido discapacitado y endeudado? Al final me dejará ella, yo seré la víctima, tendré el dinero. Y te tendré a ti, listo. No pude escuchar más, me quité los auriculares. El sonido de mi propia respiración llenó el coche silencioso. Afuera, unas personas con batas blancas pasaban sin hacer ruido, nadie sabía qué. Dentro de un coche bajo el hospital, una esposa acababa de presenciar la traición completa de su marido. No lloré, mis ojos estaban extrañamente secos. Lo primero que sentí no fue tristeza, sino humillación. Humillación por haber sido tan subestimada, por haberme creído capaz de controlar cada dólar, y haber dejado que el hombre con el que dormía me convirtiera en una presa tan fácil. Pensé en la casa de Lincoln Park, en las tardes. Mi papá solía sentarse en los escalones de la entrada con su vieja camiseta, bebiendo té helado, mirándome volver de la escuela, con esa sonrisa permanente en los ojos. Pensé en mi mamá, en cómo cada día de Acción de Gracias preparaba un enorme asado y me repetía que siempre debía cuidar la casa. Si algún día nos pasa algo, decía, esta casa es tu ancla, son tus raíces. Esas raíces, a los ojos de Mako, no eran más que una garantía para usureros. De pronto solté una carcajada, un sonido seco, hueco, que resonó dentro del coche como la voz de un extraño. Cualquiera que pasara por ahí habría pensado que estaba teniendo una crisis, pero esa risa fue como accionar un interruptor. En un instante, mi mente pasó del pánico a una claridad helada. Abrí el teléfono y le escribí a Kevin, guarda ese clip para mí. Desde el momento en que salí de la habitación hasta que Chloe entró y hablaron, consigue todo lo que puedas de su conversación, yo también guardaré una copia. Gracias, te debo una enorme. Kevin respondió de inmediato, ya lo descargué, lo recorté y te lo estoy enviando por un canal seguro, guárdalo bien, no dejes que nadie lo toque. ¿Quieres que llame a alguien? Con solo leer eso, la sangre me hirvió, me quedé mirando las palabras, los labios apretados en una línea fina. No, estoy bien, este es mi problema, yo me encargo. Por favor, no le digas a nadie, actúa como si esto nunca hubiera pasado. Después de enviar el mensaje, me enderecé en el asiento y me miré en el retrovisor. Reflejaba a una mujer despeinada, con los ojos hundidos, pero su mirada ya no temblaba. En ese momento lo entendí con una claridad absoluta. Desde ese segundo, la Emily amable y paciente del pasado estaba muerta, lo que quedaba era Emily, la contadora, la mujer de números, de balances, de auditorías frías y precisas. La única diferencia era que esta vez el proyecto que debía auditar no era un edificio, sino un matrimonio. Me quedé sentada en el coche un buen rato después de apagar el video, no porque siguiera asustada, sino porque estaba organizándolo todo metódicamente en mi cabeza. Las imágenes que acababa de ver ya no me aterraban, eran solo datos, pruebas claras e irrefutables, y cuando las cosas se convertían en datos, yo sabía exactamente cómo manejarlas. Me sequé el rostro, acomodé el abrigo y encendí el coche. En lugar de volver a la habitación del hospital como le había prometido a Mako, giré al salir del hospital y conduje directo a casa. Las calles familiares de pronto se sentían extrañas, las avenidas arboladas, la cafetería donde Mako y yo solíamos sentarnos, la panadería donde compraba sus pasteles favoritos. Todo se alejaba en el retrovisor como escenas de una película antigua. Estaba adelantando la cinta para saltarme las partes dolorosas. Cuando llegué a casa, el silencio era absoluto, sin rastro de calor humano. Los zapatos de Chloe seguían tirados junto a la puerta, la chaqueta de Mako colgaba del perchero y el olor de su colonia aún flotaba en el aire. Me quedé un momento en medio de la sala antes de cerrar la puerta con llave. El suave clic del cerrojo sonó en mi corazón como el cierre de una frontera. Lo primero que hice fue abrir la caja fuerte de nuestro dormitorio. Dentro estaba la escritura del brownstone de Lincoln Park, mis bonos de ahorro personales y algunos documentos
importantes que mis padres me habían dejado. Saqué todo y lo metí en una bolsa grande, luego abrí la laptop e ingresé a mi cuenta bancaria personal. La contraseña era una que Mako solía conocer, la cambié todas las contraseñas, las de mis cuentas bancarias, mi correo, mis inversiones, una por una, despacio, con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Mientras hacía eso, sonó el teléfono, el nombre de Mako apareció en la pantalla. Lo miré unos segundos antes de contestar, obligando a mi voz a sonar suave. Acabo de llegar a casa a recoger unas cosas más para ti, vuelvo pronto, Emily, llevas mucho tiempo fuera, estaba preocupado, dijo la voz de Mako, débil y patética. Como siempre, Chloe dijo que aún no habías vuelto. Solté una pequeña risa, la casa estaba hecha un desastre, así que estoy ordenando un poco, tú quédate quieto y no te muevas. Aguanta un poco más el dolor, regreso pronto, está bien, intenta volver temprano. Me siento tan vacío aquí sin ti, suspiró. Al colgar, me permití una sonrisa amarga. Si no fuera por ese video, probablemente estaría regresando corriendo, preocupada por su dolor, temiendo que Chloe fuera torpe, pero ahora, cada palabra que decía sonaba como una línea de un guión. Tomé otro teléfono y llamé a Kevin. Kevin, necesito que hagas una cosa más por mí, averigua todo lo que puedas sobre las deudas de Mako, apuestas, préstamos del último año, empresas o personas involucradas. Cualquier cuenta a su nombre, lo que encuentres. Kevin guardó silencio 2 segundos y luego dijo, de acuerdo, pero esto requerirá revisar varias fuentes. Sospecho que está metido en algo serio con usureros. Hace un tiempo aparecieron unas IP extrañas preguntando por alguien con su nombre. Me pondré con ello enseguida. Colgué y me dejé caer en una silla, apoyando la espalda contra la pared. El cansancio finalmente me alcanzó, pero en lugar de sentirme débil, sentí una pequeña llama caliente ardiendo dentro de mí. No era un incendio descontrolado, sino un calor lento y constante. De esos que duran mucho tiempo. Esa tarde volví al hospital. Al entrar en la habitación, vi a Mako con los ojos cerrados, el rostro contraído como si acabara de sufrir un espasmo de dolor. Chloe, de pie a su lado, me saludó. ¿Has vuelto? Acabo de darle su medicación para el dolor, así que se siente un poco mejor. Está bien, déjame verlo, dije, acercándome y poniendo mi mano sobre su frente. Estaba caliente, pero no tenía fiebre. Mako abrió los ojos y me apretó la mano con fuerza. ¿Has vuelto, Emily? Me duele tanto. No sé cuánto más podré aguantar. Miré ese rostro y, por primera vez en mi vida, no sentí ninguna compasión. Me resultó casi cómico. Intenta resistir. Esta tarde tengo que reunirme con un abogado por tu seguro del accidente. Necesitan algunos documentos adicionales, dije con la mayor naturalidad posible. Mako se sobresaltó levemente, pero lo disimuló enseguida. ¿Un abogado? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Es una aseguradora grande. Hay mucha burocracia, respondí con sequedad. Chloe, que estaba cerca, se tensó al oír la palabra seguro. Lo noté con claridad, aunque intentó ocultarlo con una sonrisa. En ese momento entró David, el hermano menor de Mako. David tenía 3 años menos, trabajaba como repartidor, un hombre callado y honesto. Al ver a su hermano postrado, estaba claramente afectado y traía una gran bolsa de frutas. Emily, ¿cómo está Mike? Mamá me dijo que tenía mucho dolor. Está un poco más estable ahora. El médico dijo que aún hay que vigilarlo, respondí. David miró a Mako, con los ojos enrojecidos. Aguanta, hermano, todos estamos preocupados por ti. Mako asintió, con la voz cargada de emoción. Lo sé. Al verlos, de pronto sentí lástima por David. No tenía idea de que estaba compadeciendo a un hombre que solo estaba actuando, una obra montada por pura codicia. Por un instante mi corazón se ablandó, pero luego recordé los ojos despiertos de Mako en el video, su mano golpeando el trasero de Chloe y sus palabras: cuando vendamos la casa, todo se acaba. Y así, cualquier suavidad en mí se replegó como un caracol dentro de su concha. Por la noche, Seba pasó a revisar la habitación. Cuando me vio, su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. Sabía que se preguntaba si yo lo había visto. Esperé a que Mako se durmiera con la medicación y salí en silencio al pasillo. Sarah estaba escribiendo en una hoja clínica. Me puse a su lado y bajé la voz. Lo vi, el bolígrafo en su mano se detuvo un instante, levantó la vista y me miró directo a los ojos, con voz baja. Entonces,
¿qué vas a hacer? Miré hacia la habitación donde estaba Mako y luego volví a mirarla. Ahora no puedo decirlo, pero necesito que me ayudes a mantener esto en secreto, al menos por ahora. Seo asintió sin hacer más preguntas. Sabía que era de las personas que solo dicen lo necesario. Su silencio en ese momento valía para mí más que 1000 consejos. Esa noche, mientras Chloe salió a comprar la cena, me senté junto a la cama fingiendo estar agotada y apoyé la cabeza en el colchón. Mako pensó que estaba dormida y dejó escapar un suspiro suave, pero yo estaba completamente despierta, escuchando cada una de sus respiraciones, esperando. Abrí el teléfono y le escribí a Kevin. ¿Alguna novedad? La respuesta llegó rápido. Tengo un informe preliminar. Tiene préstamos de al menos 4 prestamistas no oficiales. El principal ronda los $200,000, con intereses exorbitantes. Algunos están a nombre de su empresa, otros personales. También tiene historial de apuestas en línea que luego pasaron a ser presenciales. Sus movimientos bancarios muestran rastros de dinero de varias redes de usureros. Tengo capturas de todo. Leí el mensaje con una calma extraña. Todo encajaba con una precisión aterradora. El accidente, la lesión fingida, la casa, el seguro, los mensajes secretos con Chloe, todo formaba un cuadro completo. Le respondí a Kevin con una sola frase: gracias. Guárdalo bien, lo voy a necesitar. Más tarde esa noche, Mako llamó a su madre. Alcancé a oír su voz al otro lado de la línea, llorando y quejándose, culpándome por no cuidar bien a su hijo y luego, contacto, sacando el tema de vender la casa para salvarle la vida. Mako gimió, con la voz a punto de quebrarse: he hablado con Emily, mamá, creo que lo está considerando, no la presiones demasiado, está estresada por el trabajo. Probablemente necesita tiempo. Yo estaba no muy lejos. Escuchándolo todo, mi corazón estaba tan entumecido que me sorprendió. Toda una familia, de arriba abajo, conspirando para presionarme y lograr que entregara voluntariamente la casa que mis padres me habían dejado. Si no hubiera visto ese video, probablemente me habría derrumbado en lágrimas, consumida por la culpa. A la mañana siguiente, mi suegra, Ellen, fue al hospital. Estaba delgada y demacrada. En cuanto entró, rompió a llorar. Ay, hijo mío, ¿por qué tu vida es tan dura? Si te pasa algo, ¿cómo voy a seguir adelante? Mako le tomó la mano, con voz débil. Yo me quedé a un lado, respetuosa. Hola, mamá. Ella se volvió hacia mí, con una mezcla de súplica y reproche en los ojos. Emily, sé que esto es duro para ti, pero ahora mismo la única opción es vender la casa para cuidar a Mako. No seas tan terca. Si él muere, ¿de qué sirve aferrarse a una propiedad? La miré largo rato. Esa mujer era, por título, mi suegra. La persona que el día de mi boda me tomó de la mano y me dijo que la considerara como a mi propia madre, pero ahora, en sus ojos, solo veía el miedo de perder a su hijo y una vaga mirada calculadora sobre el dinero. Respiré hondo. Lo entiendo, mamá, lo estoy pensando, pero vender una casa es una decisión importante. Necesito revisar todos los documentos y comprobar la póliza de seguro de Mako para evitar problemas después. Por favor, dame un poco más de tiempo. Ellen quiso decir algo más, pero David le tiró suavemente del brazo. Mamá, deja que Emily se tome su tiempo. Ha pasado por mucho estos días. Ellen frunció los labios, pero no dijo nada más. Yo sabía que a partir de ese día la presión solo iría en aumento. Me empujarían a vender la casa cuanto antes. Mako y Chloe dramatizarían aún más sus papeles, y mi suegra sería la carta definitiva que Mako usaría para apelar a mi compasión. Esa tarde, cuando todos salieron a comer y en la habitación solo estábamos Mako y yo, él me tomó de la mano, con voz muy suave. Emily, ya lo pensaste bien. Me da miedo que, si esperamos demasiado, sea demasiado tarde. Lo miré fijamente a los ojos, sin apartar la mirada por primera vez. No te preocupes, si vendo, venderé, pero todo tiene que estar claro y transparente. No quiero perder el dinero y luego que me acusen de haber abandonado a mi esposo. Un destello de alivio cruzó los ojos de Mako. Pensó que por fin estaba cediendo, pero yo pensé para mis adentros: sí, la venderé, pero no de la forma que tú crees. Después de esa conversación, la actitud de Mako hacia mí cambió de forma evidente. Se volvió más cariñoso, me tomaba la mano con más frecuencia y sus ojos siempre estaban llenos de gratitud. Incluso dejaba caer alguna lágrima al hablar de su miedo a convertirse en una carga para mí. Antes, quizá lo habría creído, pero ahora, por cada lágrima que derramaba,
La imagen de él comiendo pollo frito, bebiendo cerveza y dándole palmadas a Chloe se me aparecía en la mente. Lo observaba actuar, con el corazón tan frío como el hielo. Mi suegra empezó a visitar el hospital casi a diario, dejó de lado las acusaciones duras y cambió a un enfoque más suave. Ella me tomaba de la mano y me susurraba: Emily, sé que quieres muchísimo a Michael, pero la situación de nuestra familia ya no es la de antes. Por favor, sacrifica solo un poco. Cuando él mejore y su negocio vuelva a levantarse, podrás comprar otra casa. Yo simplemente asentía sin comprometerme, solo para que dejara de insistir. David, en cambio, era diferente. Cada vez que venía a visitar a su hermano, se quedaba de pie en silencio en un rincón, observando a Michael durante mucho rato. Como si quisiera decir algo pero se lo guardara. Una vez, cuando lo acompañé a la salida, me apartó a un lado y susurró: Emily, Mac ha estado actuando raro últimamente. A veces entró sin avisar y está completamente inmóvil, pero otras veces lo oigo hablando por teléfono y su voz suena totalmente normal. Como a Emily, ten cuidado. Lo miré, con el corazón alterado. Desde fuera parecía que me estaban arrinconando sin nadie de mi lado, pero resultó que alguien más ya había notado las incongruencias. Gracias, David, fue todo lo que pude decir esa noche. Chloe volvió muy tarde. Cuando entró en la habitación, llevaba un perfume extraño. Mako le lanzó una mirada rápida y afilada. Yo lo noté todo. Chloe dejó un cuenco de sopa sobre la mesa y dijo en voz baja: Emily, mañana temprano tengo una entrevista de trabajo. Probablemente en los próximos días no pueda venir a ayudar tanto con Mike. Espero que lo entiendas. Asentí. Claro, eres joven, tienes que pensar en tu futuro. Yo estoy aquí. También las enfermeras. Chloe mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada. Se estremeció cuando la mano de Michael apretó la suya de forma sutil durante un segundo. Antes de soltarla, mis ojos se enfriaron. Sabía que tenía miedo, miedo de que yo me diera cuenta, miedo de que todo quedara al descubierto. Y cuando la gente tiene miedo, comete errores. Esa noche, cuando la habitación quedó en silencio, revisé en secreto los mensajes de Kevin. Había reunido un archivo completo con todas las deudas de Michael, incluidas transferencias a cuentas vinculadas al juego. Incluso había una grabación que Kevin había comprado a alguien del grupo de usureros. En ella, la voz de Michael sonaba desesperada, prometiendo conseguir el dinero por cualquier medio en un plazo de 2 semanas. Al escucharla, cerré los ojos. Así que eso era. El plazo con el que me presionaban para vender la casa no era por su pierna rota, sino para salvarse de sus prestamistas. Sabía que no podía mostrar mis cartas. En el momento en que Michael supiera que yo lo sabía todo, podría hacer algo desesperado. Tenía que seguir interpretando el papel de la esposa devota, dispuesta a sacrificarlo todo por su marido. A la mañana siguiente, fui yo quien habló primero con mi suegra. He pensado mucho en esto. Si vender la casa puede salvar a Michael, la venderé, pero necesito hacerlo con el banco y un agente inmobiliario, para asegurarme de que todo se haga correctamente y obtener un buen precio. No quiero venderla perdiendo dinero. El rostro de mi suegra se iluminó. Eso es maravilloso, querida, gracias. Si Mako lo supiera, estaría tan feliz. Se giró hacia la cama, le tomó la mano y rompió a llorar. Hijo, tu esposa ha aceptado vender la casa. Tienes que vivir, no voy a dejar que mueras. Al oírlo, Mako pareció llenarse de una energía repentina, con los ojos empañados de lágrimas. Emily, eres mi salvadora, aunque muera, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Sonreí y bajé la cabeza. No digas eso. Lo hago por nuestra familia, pero en mi interior, una voz fría resonaba. Sí, por nuestra familia, pero no por la familia que tú estás tramando. Esa tarde salí antes del hospital con la excusa de volver a casa a buscar unos documentos. De camino, fui directamente a un despacho de abogados escondido en un callejón tranquilo. El señor Anderson era un abogado con el que había trabajado en una disputa contractual de construcción. Era unos años mayor que yo, calmado y discreto. Tras contarle toda la historia, desde el accidente y las grabaciones de la cámara hasta las deudas, guardó silencio durante un largo rato. Finalmente dijo: legalmente, si podemos demostrar que Mako fingió el accidente o falsificó sus lesiones para cometer fraude al seguro, las consecuencias serán muy graves, pero por ahora no deberías presentar una denuncia. Su plan es que vendas la casa de forma voluntaria. Déjales creer que eso es exactamente lo que estás haciendo. Mientras tanto, mi firma te ayudará a reunir pruebas más sólidas. Asentí.
con las manos apoyadas en su escritorio. Temblando ligeramente, no necesito que vayan a la cárcel de inmediato, solo necesito proteger la propiedad de mis padres y no quiero que después me acusen de haberlo abandonado. El señor Anderson me miró un momento y dijo en voz baja, eres más fuerte de lo que pensaba. Le devolví una sonrisa débil. No soy fuerte porque no sienta dolor, soy fuerte porque ahora mismo no puedo permitirme derrumbarme. Esa noche regresé al hospital. Cuando Mako me vio llegar tarde, se puso nervioso. ¿Dónde has estado? Te llamé varias veces y no contestabas. Como estaba reuniéndome con un agente inmobiliario, hoy vieron la casa. Hay mucho interés, pero aún no hemos cerrado el precio, respondí con calma. Los ojos de Mako se iluminaron. ¿De verdad? ¿Cuánto ofrecieron? Como a unos 800,000, dije despacio, pero no he aceptado. Quiero 900,000, era más bajo que el precio de mercado. A propósito di una cifra baja para que no sospecharan que estaba ganando tiempo, como esperaba. Mako asintió, ansioso, sí. Mientras se venda rápido, eso es lo importante, el precio lo vemos luego. Lo miré y no dije nada más. Para mí estaba claro que su rápido significaba cumplir el plazo de sus deudas, no curar ninguna pierna rota. Esa noche, Chloe volvió a escaparse. Fingí no notarlo, necesitaba que se alejara más del hospital para que Mako perdiera uno de sus apoyos secretos, y tal como había previsto, sin Chloe cerca, Mako empezó a mostrarse visiblemente alterado, su dolor se volvió inconsistente. A veces olvidaba su papel y se sentaba demasiado erguido. Yo lo veía todo. 2 días después, mi suegra vino a apurarme para que firmara los papeles de la venta. Le dije que el agente necesitaba los documentos originales y que eso tomaría unos días más. Se notaba molesta, pero se contuvo porque dependía de mí. David, sin embargo, estaba cada vez más callado. Una vez, mientras me ayudaba a llevar cosas al coche, me preguntó de repente, Emily, si Mac hubiera hecho algo mal, ¿lo perdonarías? Lo miré fijamente a los ojos. ¿Tú qué crees? David bajó la cabeza, con la voz ahogada. Solo espero que, si ha hecho algo mal, se detenga a tiempo. Sus palabras me hundieron el corazón por un instante, pero luego lo entendí. Hay errores que no se arreglan simplemente parándose. Cuando apuestas dinero, honor e incluso vidas, no hay vuelta atrás. Esa noche, después de que Mako se durmiera por la medicación, salí al pasillo y me quedé junto a la ventana, mirando el estacionamiento apenas iluminado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kevin: los prestamistas se están impacientando. Uno dijo que, si no paga a tiempo, vendrán al hospital a hablar. Ten cuidado, creo que algo va a pasar esta semana. Apreté el teléfono con fuerza. Mi tiempo se estaba agotando. Esta obra. Tenía que bajar el telón antes de que esas personas entraran con violencia. Volví a la habitación y miré a Mako durmiendo plácidamente en la cama, con un rostro tan inocente como el de un santo. Acerqué una silla y me senté, susurrando solo para mí. Eres un gran actor, Mako, pero tu protagonista está a punto de salir del escenario. A la mañana siguiente pedí el día libre a propósito para quedarme en el hospital, no para cuidar a Mako, sino para esperar el momento adecuado. Me sentía como alguien en una habitación oscura, con la mano en el interruptor, esperando el instante perfecto para encender la luz y exponerlo todo. Mako estaba encantado de verme allí todo el día, actuaba con más intensidad que nunca, cada vez que entraba. Alguien gemía de dolor, me agarraba la mano, con la voz tan débil como un hilo. Emily, no me dejes, por favor, eres lo único que me queda. Mi suegra estaba sentada a su lado, secándose las lágrimas. David se apoyaba en la puerta, observando la escena con una expresión de profunda sospecha, y yo, por mi parte, interpretaba en silencio el papel de esposa devota con tanta convicción que a veces hasta yo misma me asustaba de mi resistencia. Cerca del mediodía, Chloe regresó al hospital. En cuanto entró, sus ojos se movieron nerviosos. Al verme sentada allí, se quedó congelada un segundo. Le sonreí, una sonrisa perfectamente tranquila. ¿Cómo fue la entrevista? Dijeron que me llamarán para una segunda ronda, balbuceó. Mako le lanzó una mirada impaciente. Entendí que estaban echando de menos sus conversaciones privadas. Decidí dejarlo sentir ese vacío un poco más. Por la tarde llamé al señor Anderson. Señor Anderson, he seguido todo según el plan, los prestamistas están empezando a moverse, creo que aparecerán esta noche o mañana. Su voz sonó grave. Ya he contactado con la policía. Cuando des la señal, entrarán. Recuerda mantener la calma.
no dejes que te provoquen. Miré a través del cristal hacia la habitación, donde Mako le sonreía débilmente a su madre. Respondí en voz baja, estoy más calmada que nunca. Colgué y guardé el teléfono en el bolso. El miedo había desaparecido. Solo quedaba la claridad de que había llegado el momento de terminar con esto, alrededor de las 7 p.m., cuando las visitas estaban terminando y mi suegra se preparaba para irse. Mako me agarró la mano con fuerza. Emily, como va lo de la venta de la casa, lo miré directamente a los ojos. Mañana por la tarde tengo cita en la notaría para dejar una señal. Si todo va bien, en 3 días podemos firmar la transferencia. Los ojos de Mako brillaron y mi suegra estaba exultante. ¡Qué buenas noticias, querida! Ahora puedo quedarme tranquila. David guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja, Emily, ¿estás segura de que no habrá problemas? Asentí. No te preocupes, David. Alrededor de las 8 p.m., justo después de que la enfermera nocturna se fuera y la habitación quedara en calma, la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 hombres desconocidos. No parecían visitantes familiares. Sus miradas eran frías, los hombros rectos, con un aire intimidante. La atmósfera se tensó al instante. El que iba delante recorrió la habitación con la mirada y luego se fijó directamente en Mako. Mako, venimos a visitarte. El rostro de Mako palideció un segundo antes de empezar a gemir exageradamente. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Estoy gravemente herido. Mi esposa está a punto de vender la casa para pagarles. Mi suegra se levantó alarmada. ¿Quiénes son ustedes? Esto es un hospital, no un lugar para causar problemas. Uno de los hombres sonrió con desprecio. Solo venimos a ver a un viejo amigo. Señora, no se preocupe. Sus ojos se posaron en mí. Di un paso al frente, con la voz firme. Si buscan a Mako, digan a qué vienen. Soy su esposa. El hombre arqueó una ceja. Así que tú eres la esposa. Mejor aún, tu marido nos debe casi 200,000 de capital, y los intereses no son pocos. Prometió que tendría el dinero en 2 semanas. El plazo está por cumplirse. Solo queremos una respuesta clara. Cuando cobramos, un silencio mortal cayó sobre la habitación. Mi suegra temblaba, mirando a Mako. Mako, les debes tanto dinero. ¿Por qué no me lo dijiste? Mako tartamudeó, sudando a chorros. Yo solo pedí un poco para el negocio. Emily, diles que pronto tendremos el dinero. Lo miré, con una calma helada. No te preocupes, habrá dinero, pero no vendrá de la venta de mi casa. La habitación entera se congeló. Los 3 hombres me miraron, entrecerrando los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Saqué mi teléfono, pulsé un botón y la pantalla del televisor de la pared cobró vida. Aparecieron las grabaciones de seguridad de aquella noche. Cada imagen era nítida. Michael sentado, revisando su móvil, comiendo pollo, bebiendo cerveza. Chloe sentada a su lado. Sus conversaciones sobre vender la casa, sobre las deudas, sobre engañarme, resonaron en la habitación en silencio. Mi suegra gritó, Dios mío, ¿qué es esto? Mako, ¿qué has hecho? David quedó petrificado. Chloe, pálida como un fantasma, se encogió contra la pared, y Mako, ya no podía gemir, se incorporó presa del pánico, sus piernas rotas golpeando la cama. Emily, escúchame, déjame explicarte, esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Me reí con frialdad. ¿Te refieres a un malentendido sobre fingir una pierna rota para engañarme y hacerme vender mi casa? ¿O al malentendido de que tú y Chloe conspiraron para usar mi dinero y pagar tus deudas de juego? Los 3 prestamistas se miraron entre sí. El cabecilla asintió y soltó una risa baja. Carajo, nunca pensé que Mako tuviera tanto descaro. Me giré hacia ellos. El dinero que les debe proviene de sus deudas de juego. Yo no tengo nada que ver con eso. Ya hablé con mi abogado y con la policía. Todas las pruebas ya están en sus manos. Si vuelven a causar problemas aquí, él no será el único en meterse en serios líos. El hombre me observó con los ojos entrecerrados durante un largo rato, y de pronto estalló en carcajadas. Está bien, no nos vamos a meter en tus dramas familiares. Pero Mako, sigues debiéndonos el dinero. Esta es la última oportunidad que te damos. Se dieron la vuelta y se marcharon sin decir una palabra más. La habitación del hospital quedó sumida en un silencio pesado. Mi suegra rompió a llorar, golpeando el pecho de Mako con los puños. Me has arruinado, hijo. ¿Qué has hecho para meterte en este desastre? David miraba fijamente a Mako, con los ojos llenos de una decepción que partía el alma. Tú, mentirle a tu esposa, mentirle a tu propia madre, todo por dinero. Chloe, temblando, cayó de rodillas.
Emily, me equivoqué. Mako me manipuló. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Mako me miró, por primera vez. En sus ojos apareció su verdadera naturaleza, miedo y desesperación. Emily, te lo ruego, no me dejes. Me equivoqué. De verdad, lo miré durante mucho tiempo. Ya no estaba enfadada. Y tampoco dolía como al principio. Lo único que quedaba era un cansancio profundo, aplastante. No te equivocaste solo una vez. Te equivocaste desde el momento en que decidiste mentir, desde el instante en que pusiste la casa de mis padres en juego por tu ludopatía. Entre nosotros ya no quedaba nada que salvar. Me giré hacia mi suegra. Hablando despacio, con absoluta claridad, mamá, lo he dado todo por esta familia, pero desde hoy, ya no soy tu nuera. Ellen se quedó paralizada, y luego se dejó caer en una silla. Miré a David, lo siento. No pude conservar para ti la buena imagen de tu hermano. David guardó silencio, con los ojos enrojecidos. Entonces me di la vuelta y me fui. Detrás de mí hubo llantos, gritos y lamentos, pero no me detuve. La farsa de Mako había terminado, y a partir de ahora, mi vida la escribiría yo misma. Salí del hospital esa noche. El viento era frío y cortante. Las farolas proyectaban largas sombras amarillas y pálidas sobre el asfalto húmedo. Por primera vez en años, caminé por la ciudad sin sentir que pertenecía a ningún lugar. Antes, fuera donde fuera, siempre tenía un hogar al que regresar. Ahora, ese hogar se había convertido en una herida. Regresé a la casa que mis padres me dejaron. La casa que casi fue intercambiada por las sucias apuestas de Mako. La puerta se cerró tras de mí. Me apoyé contra la pared y me dejé caer al suelo, cubriéndome el rostro con las manos. En el hospital había sido fuerte, pero allí estaba completamente rota. Las lágrimas cayeron, no porque aún amara a Mako, sino por mí misma, por todos los años absurdos que había desperdiciado. A la mañana siguiente, me desperté temprano y llamé al señor Anderson. Mi voz era firme. Por favor, ayúdeme a finalizar el divorcio lo antes posible. No quiero alargar esto ni un día más. El señor Anderson guardó silencio un momento, y luego respondió, no se preocupe, con todas estas pruebas, el divorcio y la división de bienes serán muy claros. Usted no asumirá ninguna de sus deudas. Asentí, aunque él no podía verme. Lo que necesitaba no era una victoria en el papel, sino una línea clara que me permitiera salir definitivamente de la vida de Mako. Esa tarde, David vino a mi casa. Permaneció mucho tiempo frente a la puerta antes de tocar el timbre. Cuando abrí, mantenía la cabeza baja. Emily, lo siento, no tenía idea de que Mako fuera así. Si lo hubiera sabido. Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión. No te culpo, David, tú no hiciste nada mal. Él sí. David dudó. Mamá, estuvo toda la noche en el hospital llorando. Se arrepiente de haberte presionado tantas veces. Esta mañana me pidió que viniera a disculparse en su nombre. Guardé silencio unos segundos, recordando el rostro atormentado de mi suegra el día anterior. No pude odiarla del todo. Ella no era malvada, solo estaba cegada por el amor a su hijo. Dile que no estoy enfadada, pero lo que hay entre Mako y yo no puede cambiar. David se limpió los ojos con la manga. Solo espero que puedas encontrar paz después de todo esto. Yo también, respondí. Después de ese día, no volví al hospital. Dejé todos los asuntos legales en manos de mi abogado. No quería volver a ver a Mako. No quería escuchar ni una excusa más. Todo lo que necesitaba entender, ya lo había entendido. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi suegra. Emily, lo siento, me equivoqué. Solo confié en mi hijo y te hice sufrir. Ahora entiendo que tú fuiste la más herida. Su voz temblaba, interrumpida por respiraciones agitadas. Guardé silencio durante mucho tiempo antes de responder. Mamá, no te culpo, pero no puedo volver. Estoy demasiado cansada. Al otro lado de la línea, su voz se quebró y solo quedó un llanto suave. Colgué, con el corazón tan pesado como una piedra. Hay dolores que no nacen del odio, sino de saber que no hay marcha atrás. El día de la audiencia, Mako fue llevado a la sala. Estaba mucho más delgado, sin rastro de la arrogancia de antes. Al verme, un débil destello de esperanza brilló en sus ojos. Emily, sé que me equivoqué. Por favor, dile al juez que me dé una oportunidad. No lo miré. Miré directamente al juez y leí mi declaración con voz serena. Cada palabra fue como un corte limpio, separando lo poco que aún quedaba entre Mako y yo. El divorcio se concedió rápidamente. Legalmente, dejamos de ser marido y mujer. No era
responsable de ninguna de sus deudas. La casa seguía siendo mía, el resto de la vida de Michael ya no tenía nada que ver conmigo. Al salir del juzgado, respiré hondo, el cielo estaba increíblemente azul, tan azul que, sin darme cuenta, sonreí. El cielo siempre había estado allí, solo que durante todos esos años, me había olvidado de mirar hacia arriba. Un mes después, me mudé, no por miedo a los recuerdos, sino porque quería empezar de nuevo. Solicité un traslado a otra sucursal de la empresa. El trabajo intenso me mantuvo ocupada. Lejos del pasado, una tarde, al salir del trabajo, me encontré con Chloe frente a un supermercado. Estaba mucho más delgada, sin su maquillaje habitual. Al verme, se quedó congelada. Emily, asentí, sin sorprenderme demasiado. Lo siento, susurró, no espero que me perdones, solo quería decir que de verdad me equivoqué. La miré sin odio alguno. Todo lo que había vivido me había llevado más allá del reproche. Eres joven. Cometiste un error, pagaste el precio, tómalo como una lección, no vuelvas a cometerlo. Chloe rompió a llorar, asintiendo una y otra vez. Me alejé sin mirar atrás. Para mí, Chloe ya era solo parte del pasado. Esa noche, me senté sola en el balcón de mi nuevo apartamento, tomando té caliente y observando cómo el tráfico se disipaba poco a poco. Una brisa suave soplaba. Mi corazón estaba sorprendentemente en calma, ya no había dolor desgarrador, ni resentimiento, ni culpa, solo una ligera sensación de vacío, como el cielo después de una tormenta, con apenas unas nubes finas. Sabía que no estaba completamente sanada, pero también sabía que iba por el camino correcto. La vida es dura, pero también es justa. Me quitó a un esposo, pero me devolvió a mí misma, una persona más lúcida y resistente que antes. Después del encuentro con Chloe, pensé que mi corazón ya estaba lo bastante tranquilo como para no verse perturbado por el pasado. Pero la vida rara vez deja ir a alguien tan fácilmente. Un lunes por la mañana, al llegar a la oficina, la recepcionista me dijo que alguien quería verme. Un familiar de mi exmarido. Me detuve, con una leve inquietud recorriéndome. Frente a la puerta de mi despacho estaba mi suegra, mucho más delgada, el cabello casi completamente blanco, la espalda encorvada. Las arrugas alrededor de sus ojos cansados eran más profundas. Al verme, parecía querer decir algo, pero no podía. Tras un largo silencio, habló. Emily, ¿puedo hablar contigo un momento? Guardé silencio unos segundos y asentí. Ya no la odiaba, pero tampoco podía llamarla mamá. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Apretaba una bolsa de tela gastada entre las manos. Su voz temblaba. Michael, van a trasladarlo a otro centro para seguir investigando sus deudas. Dicen que su condena podría alargarse. Miré la mesa de madera vieja, sin decir nada. Estos días ha estado suplicando verte. Dice que solo necesita hablar contigo una vez más antes de que lo trasladen. Emily, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero soy su madre, no puedo soportarlo. Bajó la cabeza profundamente. En su voz ya no había coerción, solo la impotencia amarga de una madre viendo caer a su hijo sin poder salvarlo. El médico dijo que está agotado y mentalmente inestable. Tengo miedo de que haga algo desesperado. Al oír eso, el corazón se me encogió. Por mucho que Michael me hubiera herido, no quería que eligiera ese camino. Tras un largo silencio, dije despacio, iré a verlo una vez. Solo una vez. Los ojos de mi suegra se iluminaron como si acabara de ser salvada. Gracias, Emily, de verdad, gracias. 2 días después, fui al centro de detención. La puerta de hierro se cerró tras de mí con un sonido frío y pesado. En la pequeña sala de visitas, me senté frente a Michael, separados por un grueso cristal. Estaba demacrado, con los ojos hundidos. Al verme, parecía no creerlo. Emily, ¿de verdad viniste? Asentí ligeramente. Dijiste que querías verme. Aquí estoy. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Michael bajó la cabeza, los hombros temblando. Al cabo de un momento, levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No tengo nada con lo que defenderme, solo quiero decir una cosa. Lo siento por arruinar tu vida. Lo miré a los ojos. No sentía ira ni rencor, solo un cansancio silencioso. Decir lo siento cambia algo ahora. Michael negó con la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla. No cambia nada, pero si no lo digo, temo no poder seguir viviendo los años que me quedan. Guardé silencio. En ese instante comprendí que el hombre frente a mí ya no era el Michael que amé, ni el mentiroso del video. Solo era un hombre derrotado, enfrentado a las consecuencias de sus actos. Emily, si pudiera volver atrás,
Preferiría no haberte conocido antes que conocerte y hacerte daño así. Sonreí levemente, con una aceptación tardía y triste. Si no nos hubiéramos conocido, quizá no habría aprendido lo que significa confiar en la persona equivocada, ni lo que significa levantarse después de romperse. Me diste una lección muy cara, pero ya pagué el precio. El resto te corresponde a ti. Mako me miró fijamente, como queriendo grabar mi imagen en su memoria. Emily, ¿estarás bien? Lo estaré, respondí. Me levanté, apoyé la mano en el cristal y dije mis últimas palabras. Terminemos aquí, Mako, ya no te odio, pero no puedo volver atrás. No te aferres más. Él apoyó su mano del otro lado del cristal. Nuestras palmas se encontraron, separadas por una distancia imposible de cruzar. Me di la vuelta y me fui, con el corazón increíblemente ligero. Al salir del centro de detención, el sol de la tarde me resultó extrañamente cálido. Sabía que acababa de cerrar definitivamente un capítulo de mi vida. El tiempo que siguió fue tranquilo, mi carrera se estabilizó, fui ascendida a un nuevo puesto, más presión, pero también más satisfacción. David seguía llamando de vez en cuando para saber cómo estaba. Me dijo que la salud de su madre empeoraba. Le pedí que cuidara de ella por mí, pero no tuve el valor de volver a ese pasado. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Emily, soy Chloe, acabo de firmar un contrato de trabajo en otro estado. Antes de irme, solo quería darte las gracias por no empujarme al abismo. Miré el mensaje durante un largo rato y respondí simplemente, vive una vida honesta, Chloe, eso es suficiente. Dejé el teléfono y sentí una paz inesperada. Cada persona debe recorrer el camino que elige. Yo ya no era responsable de cargar con el peso de nadie más. Esa noche me quedé de pie frente a la ventana de mi apartamento, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Miles de pequeñas ventanas brillaban contra él. Cielo oscuro como estrellas hechas por el hombre. De pronto entendí que, por más oscura que se vuelva la vida, siempre hay luz si estás dispuesta a abrir los ojos y verla. Había vivido a la sombra de los errores de otros, pero a partir de ahora, viviría a la luz de mis propias decisiones. Después de ver a Mako en el centro de detención, sentí que una pesada puerta dentro de mi corazón por fin se había cerrado. Las noches sin dormir se hicieron menos frecuentes y el dolor opresivo en el pecho empezó a ceder. Comencé a acostumbrarme al nuevo ritmo de vida como mujer soltera, libre, pero también sola. Trabajo durante el día, casa por la noche, algún café con colegas los fines de semana. La vida transcurría sin drama ni tragedia, pero también sin las ilusiones rosadas del pasado. Una tarde lluviosa, justo cuando salía del trabajo, David llamó. Su voz estaba ahogada por la emoción. Emily, mamá está muy débil, el médico dice que es cuestión de días. No deja de preguntar por ti. ¿Podrías venir un rato? Sostuve el teléfono largo rato sin responder. Afuera la lluvia caía con fuerza, cada gota golpeando el vidrio del auto con un sonido seco. Me había dicho tantas veces que no volvería, pero paraba entre la razón y la humanidad. Seguía siendo alguien de corazón blando. Envíame la dirección. Iré. El hospital viejo conservaba ese olor familiar a desinfectante. Al entrar en la habitación, mi suegra yacía inmóvil en la cama, el rostro demacrado, los ojos hundidos, la respiración tan débil como un hilo frágil. David estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano. Al verme, se levantó de un salto. Emily, asentí y me acerqué. Mi suegra luchó por abrir los ojos. Al verme, un destello tenue cruzó su mirada. Emily, viniste. Me incliné y tomé su mano frágil. La misma mano que tantas veces me había señalado con acusación ahora no era más que huesos fríos y temblorosos. Sí, estoy aquí. Las lágrimas llenaron sus ojos y corrieron por sus sienes. Te hice tanto daño, Emily. En toda mi vida solo vi a mi hijo, no. Vi su verdadera naturaleza y te dejé sufrir. Apreté su mano con suavidad, hablando despacio. Eso ya quedó atrás. Ya no la culpo. Empezó a llorar en voz alta, el pecho agitándose débilmente. No espero que me perdones. Solo espero que, si hay otra vida, no sea tu suegra, para poder ser una extraña y tratarte con la bondad que mereces. Esas palabras fueron como un cuchillo suave atravesándome el corazón. Bajé la cabeza y mis lágrimas cayeron sobre su mano seca y arrugada. En esta vida, nuestra deuda queda saldada. Puede descansar ahora, asintió apenas. Su respiración se fue ralentizando hasta que la línea del monitor cardíaco se convirtió en un trazo largo y plano. David se derrumbó en sollozos. Yo me quedé allí, en silencio, con el corazón vacío. No era el dolor de perder a mis propios padres,
sino una tristeza profunda y cansada, como cerrar el último capítulo de una relación que había llegado a su final absoluto. El funeral fue sencillo, estuve presente todo el tiempo, cumpliendo mi último deber como nuera. Los familiares me miraban con una mezcla de curiosidad, lástima e incomodidad. No me importó, solo hacía lo que mi conciencia me decía que era correcto. A Mako no se le permitió asistir. Supe que había solicitado un permiso desde la institución, pero se lo negaron. Miré el retrato de su madre y me pregunté cuánto habría sufrido al final, sabiendo que su hijo estaba perdido y que ya era demasiado tarde. Después de la ceremonia, David me acompañó hasta el auto, bajó la cabeza profundamente. Emily, no creo que pueda pagar nunca tu bondad. Puse una mano en su hombro. Solo vive bien, David, con eso basta. No hagas que tu madre se preocupe por ti. Desde el otro lado, asintió, con los ojos enrojecidos. De regreso a mi pequeño apartamento, cerré la puerta y me apoyé en ella. Por primera vez en muchísimo tiempo, lloré en voz alta, no por Mako, ni por su madre, sino por un capítulo doloroso de mi vida que oficialmente había terminado. Lloré como despidiéndome de la persona que fui, la mujer ciega y sumisa que vivía para los demás hasta olvidarse de sí misma. En los días siguientes me lancé de lleno al trabajo como una forma de salvarme. Me pusieron a cargo de un proyecto grande que requería viajes constantes. El ritmo intenso apenas me dejaba tiempo para pensar. Me di cuenta de que era mucho más fuerte de lo que había imaginado. En un viaje de trabajo a otra ciudad, durante una cena con socios, conocí a Daniel, el ingeniero jefe. Era reservado, con una mirada serena, no fue excesivamente amable ni curioso con mi vida personal. Nuestra conversación giró en torno al trabajo, la vida y la familia. Al acompañarme hasta el auto, sonrió. Fue muy agradable hablar contigo esta noche, Emily. Si no te molesta, me gustaría invitarte a un café la próxima vez que estés en la ciudad. Me sorprendí un poco, pero asentí. De acuerdo. De camino al hotel, me di cuenta de que mi corazón ya no estaba tan sellado como antes. Ya no me aterraba conocer a un hombre nuevo, ni sentía presión por iniciar o evitar una relación, simplemente dejaba que las cosas sucedieran. Esa noche me quedé largo rato frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía esa tristeza antigua. En su lugar había calma, experiencia y dominio de sí misma. Me descubrí sonriendo, una sonrisa que no veía en mi propio rostro desde hacía años. Había perdido mucho en mi vida, un matrimonio, un hogar, la confianza. Pero también me había recuperado a mí misma, una persona que ya no vivía desde el miedo ni la dependencia. Y sabía que delante de mí se estaba abriendo un nuevo camino, silencioso, no brillante ni ruidoso, pero lleno de esperanza. Después de ese viaje, Daniel y yo mantuvimos el contacto. No era un torrente de mensajes, solo textos ocasionales preguntando por el trabajo. A veces me enviaba una foto de una obra en construcción, otras veces, yo le mandaba un plano recién terminado. Era algo suave, como un pequeño arroyo entre las rocas. No ruidoso, pero suficiente para saber que ya no estaba sola en un espacio vacío. Un sábado por la tarde, Daniel me escribió: ¿estás ocupada? Estoy cerca de tu barrio. ¿Puedo invitarte a un café? Miré hacia el balcón. El cielo estaba despejado, la brisa era suave. Era una de esas raras tardes en las que no estaba enterrada en papeles. Respondí: ahora bajo. La cafetería era pequeña, escondida en una calle arbolada. Daniel ya estaba allí. Al verme entrar, se levantó y retiró la silla para mí. Era el mismo de siempre, calmado, educado, sin un solo gesto innecesario. Al principio hablamos de trabajo y luego, poco a poco, de temas más ligeros. Daniel preguntó con suavidad: ¿has vivido sola durante mucho tiempo? Miré mi taza de café unos segundos antes de responder. Me divorcié hace un poco más de un año. Daniel solo asintió, sin presionarme. Un momento después dijo simplemente: yo también pasé por una pérdida. Me casé joven. Mi esposa murió en un accidente de auto hace 4 años. Desde entonces, casi todo ha sido yo y mi trabajo. Por primera vez vi una tristeza profunda en sus ojos, pero no era trágica, era silenciosa, como la superficie de un lago en calma. De pronto entendí por qué no tenía prisa por nada. No volvimos a hablar del tema, como si compartiéramos un acuerdo silencioso de que hay dolores que no necesitan demasiadas palabras. Después de ese día, Daniel empezó a visitarme de vez en cuando. A veces traía una bolsa de fruta, otras, solo una taza de chocolate caliente por la tarde. Nunca cruzó límites, nunca exigió nada. Llegaba a una
hora razonable y se iba a una hora razonable. Ese respeto por el espacio me hacía sentir segura. Un día, David me llamó con una noticia que me dejó helada. Michael tuvo un derrame en la institución, está en la UCI ahora mismo. Guardé silencio. Los viejos recuerdos agitándose como polvo fino en el aire. No tienes que ir, añadió David rápidamente, solo quería que lo supieras. Me quedé largo rato junto a la ventana, observando a la gente abajo. Una parte de mí quería darse la vuelta, pero otra recordaba los años en que llamé esposo a ese hombre. Al final, suspiré. ¿Cuál es la dirección del hospital? Pasaré un momento. Esta vez no iba como esposa ni como familiar. Iba como alguien que visita una parte de su pasado. Michael yacía en la cama del hospital. El cuerpo extremadamente delgado, un lado del rostro caído por el derrame. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par y los labios le temblaron, pero no pudo articular palabra. David estaba a su lado, con la voz quebrada. El médico dice que pasó la fase crítica, pero probablemente quedará paralizado de un lado. Miré a Michael y mi corazón no dolió como había imaginado. Solo sentí una compasión lejana y tenue, como al ver a un desconocido enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Me acerqué, lo miré a los ojos y hablé despacio, lo bastante fuerte para que pudiera oírme. Michael, ¿me escuchas? Vive lo mejor que puedas lo que te queda de vida, el pasado entre nosotros. Ya no estoy enojada, pero no podemos volver atrás, no te aferres una sola lágrima se deslizó desde el ojo paralizado. No supe si era arrepentimiento real o solo miedo al camino que le esperaba. Ya no me importaba distinguirlo. Al salir del hospital, sentí algo extraño. No era un alivio completo, pero tampoco pesadez. Era como dejar en el suelo algo que había cargado sobre el hombro durante demasiado tiempo. Mis manos estaban por fin libres. Esa noche, Daniel me esperaba en la entrada de mi edificio. Me miró con atención. ¿Estás cansada? Asentí levemente, sin decir mucho. Él abrió la puerta del auto. Encendió la calefacción y condujo en silencio. Ese silencio no se sentía solo, al contrario, se sentía seguro. Cuando el auto se detuvo frente a mi edificio, dijo: si alguna vez necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Me giré para mirarlo. La luz de la calle iluminaba su rostro con un brillo suave y constante. Por primera vez en muchos años, mi corazón dio un pequeño salto, no de dolor, sino de una sensación cálida, cautelosa y sincera. Gracias, dije en voz baja. Asintió, sin forzarme a decir más. En los días siguientes estuve ocupada reorganizando mi vida. Hice trasladar las cenizas de mi suegra a su ciudad natal, como David deseaba. Le encendí incienso una última vez y permanecí largo rato frente a su nueva tumba. Ya no la llamaba mamá en mi corazón, pero incliné la cabeza como alguien que alguna vez fue familia. De regreso, le escribí a Daniel: estoy mejor ahora, respondió al instante. Me alegra saberlo. Cuando estés libre, déjame invitarte a cenar. Leí el mensaje y sonreí de una forma distinta, ya no tímida. Sabía que era lo bastante fuerte para dar otro paso adelante, no para olvidar el pasado, sino para impedir que el pasado me detuviera. Después de la invitación a cenar, no respondí de inmediato, no por duda, sino porque quise hacerme una pregunta clara: ¿a qué sigo teniendo miedo? Había tenido miedo de amar, de confiar, incluso de empezar de nuevo, pero entendí que si mantenía el corazón cerrado por miedo, viviría siempre a la defensiva. Le respondí: estoy libre. Este fin de semana, Daniel contestó con una sola palabra: bien, pero esa palabra fue suficiente para calentarme el corazón. Ese fin de semana nos encontramos en un pequeño restaurante junto al río. No era elegante, solo unas mesas de madera bajo guirnaldas de luces amarillas, con una brisa fresca que venía del agua. Daniel llegó temprano, como siempre. Se levantó al verme, sin ocultar su agrado. Mucho tráfico, negué con la cabeza. No. El taxi llegó rápido, pedimos platos sencillos y hablamos. No de trabajo ni del pasado, sino de cosas cotidianas, la comida de su ciudad natal, un recuerdo de mi infancia, si preferíamos café o té por la mañana. De pronto me di cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no podía hablar con un hombre sin sentir tensión ni estar a la defensiva. Después de cenar, Daniel me invitó a caminar por la orilla del río. El viento movía mi cabello, caminaba a mi lado, guardando una distancia cómoda. Tras un rato, habló despacio: Emily, sé que has pasado por mucho, no quiero presionarte, pero quiero ser claro, me importas como hombre a mujer. El corazón me dio un salto, pero mantuve la voz firme. Gracias por ser directo, yo también quiero ser honesta.
No estoy lista para entrar tan rápido en una nueva relación. Daniel asintió, sin rastro de decepción en los ojos. No necesito una respuesta ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que puedo esperar. Lo miré, y dentro de mí surgió una sensación extraña. No fue una explosión de emociones, sino una paz poco común, la paz que nace cuando una persona es respetada. Esa noche, ya en casa, me senté junto a la ventana durante mucho tiempo. Pensé en Mako, en mi antiguo matrimonio, en las heridas del pasado. Era extraño, pero una vez que mi corazón se calmó lo suficiente, pude pensar en su nombre sin ese dolor punzante de antes. Él era simplemente parte de una vida que ya había terminado, un capítulo que no fue hermoso, pero que tuvo que existir para llevarme hasta donde estaba hoy. Unos días después, David volvió a llamar, esta vez. Su voz sonaba más cansada. Emily, Mac está empeorando, casi no tiene movimiento en un lado. Los médicos dicen que cualquier recuperación será muy limitada. Escuché en silencio. Solo llamo para que lo sepas, dijo. Ya no me atrevo a pedirte que vengas. Miré la llovizna cayendo afuera y respondí despacio. Gracias por avisarme. Si necesitan ayuda dentro de lo que esté a mi alcance, solo dímelo. La voz de David se quebró. Sigues siendo tan buena con nuestra familia. Te debemos demasiado. Tras colgar, solté un suspiro suave. Ya no guardaba rencor hacia esa familia. Todas las deudas, los aciertos y errores, las pérdidas, ya se habían saldado con los años. Solo había conservado una cosa para mí: no permitir que mi corazón se volviera amargo. Otra tarde, Daniel me llevó a ver un terreno en las afueras de la ciudad donde su empresa planeaba un nuevo proyecto. Fui solo para dar mi opinión profesional sobre la licitación. Pero durante ese viaje vi más de quién era él realmente. Daniel era serio con su trabajo, trataba a sus socios con respeto y nunca presumía ni perdía los estribos. Cuando le pedía su opinión experta, escuchaba con atención, sin interrumpir ni imponer sus ideas. De regreso, mientras el coche avanzaba lentamente por una avenida arbolada, Daniel preguntó de pronto, Emily, si algún día estuvieras lista, ¿me darías una oportunidad? Me giré para mirarlo. En sus ojos no había presión ni exigencia, solo una esperanza paciente y digna. No respondí de inmediato. Necesito tiempo, dije, y quizá un poco de valor. No puedo prometer nada, pero ya no voy a cerrarme. Daniel sonrió. Eso es suficiente para mí. En los días siguientes, Daniel y yo empezamos a vernos con más frecuencia, pero manteniendo siempre una distancia cómoda. Comencé a darme cuenta de que yo también estaba cambiando. Ya no me daba miedo pensar en el futuro. Ya no asumía que la felicidad era algo frágil destinado a romperse. Estaba aprendiendo a vivir despacio, a valorar los pequeños momentos y, lo más importante, a volver a confiar. Con cautela, pero sin cerrar el corazón, una tarde fui a visitar las tumbas de mis padres. De pie frente a las dos lápidas sencillas, encendí incienso e incliné la cabeza durante mucho tiempo. Susurré, como si hablara conmigo misma, mamá, papá, lo logré. Ya no soy esa niña débil. El viento soplaba suavemente entre la hierba. Sentí como si, en algún lugar, mis padres estuvieran sonriendo. Esa noche, Daniel me recogió en mi ciudad natal. Sentí un calor extraño en el corazón, entre una mujer como yo, tan familiarizada con la traición, y un hombre como él, que había conocido una gran pérdida. No había prisas. Caminábamos uno al lado del otro, despacio, con cuidado, pero con sinceridad. Sabía que el camino por delante aún era largo y que no podía prever el futuro, pero dentro de 10 años, si miraba atrás y recordaba este periodo de mi vida, estaba segura de que no me arrepentiría de haberme dado la oportunidad de vivir de otra manera. El tiempo pasó lentamente, como un río silencioso. Daniel y yo no nos llamábamos novio y novia, ni nos apresurábamos a definir nuestra relación, simplemente estábamos presentes en la vida del otro, lo justo para no perdernos y lo justo para no asfixiarnos. Encontré una nueva forma de paz. No porque tuviera a alguien a mi lado, sino porque yo misma ya no temblaba ante la idea del cambio. Una mañana de principios de invierno, David llamó. Esta vez, su voz era distinta, pesada. Emily, Mako. No lo logró. Me quedé en silencio junto a la ventana, sujetando el teléfono. Afuera, las hojas amarillas caían con el viento. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano, pero aún así, la noticia hizo que mi corazón se detuviera un instante. Cuando pasó, esta mañana temprano, el derrame empeoró. No hubo tiempo, no lloré, solo sentí una quietud profunda, como estar frente a una tumba que mi mente había preparado desde hacía tiempo. ¿Vendrás?
¿Vendrás a verlo por última vez?, preguntó David con cautela. Guardé silencio unos segundos. Iré, dije finalmente, no como exesposa, sino como alguien que había compartido un tramo de su vida. El funeral de Mako fue sencillo, solo la familia de su padre y algunos conocidos antiguos. Cuando entré, los ojos de David se enrojecieron, me apretó la mano con fuerza, la suya temblando. Gracias por venir, asentí. En la funeraria fría, Mako yacía en el ataúd, con el rostro tranquilo. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Ya no había reproches ni lástima, solo una vaga tristeza por una vida que tomó el camino equivocado y no supo regresar. Su madre ya no estaba. Así que no había nadie que llorara por él una última vez. David se encargó de todo. Al verlo vestido de luto, sentí una oleada de compasión. La vida le había arrebatado demasiado en pocos años. Su madre, su hermano, la familia que una vez tuvo. Al encender una varilla de incienso frente al ataúd de Mako, susurré en mi corazón: a partir de ahora, todas las deudas entre nosotros quedan saldadas. El humo se elevó y se disipó en el aire. Me di la vuelta y me alejé, con pasos que ya no pesaban. Afuera, Daniel me esperaba. No hizo preguntas, solo me ofreció un pañuelo al ver mis ojos enrojecidos. Su silencio fue un consuelo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. Solo es cerrar otra puerta. Daniel asintió y caminó a mi lado todo el camino de regreso. Después del funeral de Mako, todo quedó verdaderamente cerrado. David regresó a su ciudad natal para cuidar las tumbas familiares. Me envió un mensaje. Creo que ya es hora de vivir mi propia vida, Emily. Leí el mensaje con una mezcla de tristeza y alivio. Tiempo después, Daniel me llevó a conocer a su madre. Era una mujer de carácter suave, con mechones plateados en el cabello y una forma pausada de hablar. Yo estaba nerviosa como una joven, aunque ya me habían roto el corazón una vez. Ella me observó con atención y luego sonrió. Tú debes ser Emily. Daniel habla mucho de ti. Incliné la cabeza con respeto. Durante la cena, nadie preguntó demasiado sobre mi pasado. La conversación fue sencilla, cotidiana. Esa amabilidad sin curiosidad me hizo sentir tranquila. Al despedirme, la madre de Daniel tomó mi mano. Has pasado por muchas cosas. A partir de ahora, considera este lugar tu hogar. Una sola frase bastó para que me ardieran los ojos. Hacía tanto que nadie me hablaba con una bondad tan simple e incondicional. De camino a casa, Daniel preguntó: ¿te sentiste presionada? Negué con la cabeza. No. Tú y tu madre me hicieron sentir muy segura. Daniel sonrió, con la mirada suave. Solo quiero que estés en paz cuando estés conmigo. Esa noche, ya en casa, me miré al espejo durante mucho tiempo. La mujer que me devolvía la mirada era distinta. Ya no estaba llena de sospechas ni a la defensiva, solo cuidadosamente optimista. Una semana después, Daniel me entregó una cajita. No se arrodilló ni usó palabras grandilocuentes. Solo me miró y dijo despacio: Emily, no puedo prometerte una vida perfecta, pero te prometo que nunca te engañaré, que nunca te abandonaré y que estaré a tu lado cuando me necesites, si algún día estás lista para dar otro paso. Quiero ser quien lo dé contigo. Dentro había un anillo sencillo, una fina banda de plata. Lo sostuve en la mano, sintiendo una confianza tranquila y firme. No respondí de inmediato. Cerré la caja con cuidado y miré a Daniel. Dame un poco más de tiempo, no porque no confíe en ti, sino porque quiero estar completamente preparada cuando avance. Daniel asintió, sin decepción alguna. Puedo esperar. Guardé la cajita en el bolso. Esa noche no pude dormir. Pensé en el camino que había recorrido, desde una esposa esperando junto a una cama de hospital hasta una mujer frente a una nueva oportunidad de felicidad. Ese camino estaba lleno de ruinas, pero gracias a él ya no era la chica ingenua de antes. No sabía qué traería el futuro, pero esta vez no avanzaba a ciegas. Caminaba con claridad, con cicatrices sanadas y con la esperanza justa. Durante varios días guardé la cajita en el cajón, sin abrirla, pero tampoco se la devolví a Daniel. No era por dudar de mis sentimientos, sino por un miedo profundo, volver a confiar mal y ver cómo la felicidad se desmorona otra vez. Una noche, tomé una decisión. Le escribí a Daniel: estoy libre mañana, si tienes tiempo, nos vemos. Respondió casi de inmediato: de acuerdo, paso por ti. No fuimos a un restaurante ni a una cafetería. Daniel condujo hasta el campo, por un camino de tierra junto a un arrozal recién cosechado. El cielo del atardecer estaba despejado. El aire era fresco y olía a paja seca. Detuvo el coche. Pensé que te
gustaría este lugar. Bajé y una calma profunda me envolvió. Caminamos despacio por el sendero. Al rato, hablé. Daniel, ¿alguna vez te has arrepentido de esperar tanto por alguien? Pensó un momento y negó con la cabeza. A veces, cuando me sentía solo, lo dudaba, pero entendí que tomar la mano equivocada solo para no estar solo cuesta mucho más. Prefiero esperar a lo correcto que apresurarme hacia lo equivocado. Sus palabras tocaron lo más profundo de mi corazón. Me detuve y lo miré de frente. No quiero entrar en una relación por miedo a la soledad. Solo quiero hacerlo cuando me sienta verdaderamente segura. Él asintió con firmeza. Lo sé, y lo respeto. Respiré hondo. Mi mano tocó inconscientemente el bolso donde llevaba la cajita. Tras un largo momento, la saqué y la puse en su mano. Daniel, no puedo decir que sí ahora, pero quiero agradecerte haber entrado en mi vida con tanta bondad. No quiero que esperes indefinidamente. Daniel abrió la caja. Miró el anillo y luego me miró a mí. No estaba triste ni decepcionado, solo sonrió con suavidad. Aún así quiero esperar, si me lo permites, no con este anillo, sino con mi presencia en tu vida. En ese instante comprendí que ya no tenía miedo de la palabra esperar, porque esta vez, quien esperaba no exigía, y quien era esperado no estaba siendo forzado. De acuerdo, dije en voz baja, sigamos caminando así, sin prisas. Daniel asintió, con una sonrisa luminosa poco común en su rostro. Los meses siguientes fueron de una estabilidad silenciosa. Poco a poco entendí que el amor maduro no es una tormenta violenta, sino un arroyo constante y tranquilo. Una noche, mientras Daniel y yo revisábamos unos planos en su casa, su madre trajo 2 tazas de té caliente. Me sonrió. Emily, solo quiero que sepas algo, siempre eres bienvenida en esta casa, seas quien seas y vengas de donde vengas. Incliné la cabeza, con los labios temblando. Era la aceptación más grande que podía desear. Esa noche, al volver a casa, abrí el cajón y saqué la cajita. El anillo reposaba en silencio. De pronto entendí que algunas promesas no necesitan ser dichas en voz alta. Solo necesitan ser guardadas con paciencia en el corazón. Aún no me había puesto el anillo, pero por primera vez no tenía miedo del día en que pudiera hacerlo. La primavera llegó despacio ese año. De pie junto a la ventana de mi apartamento, mirando la ciudad, me di cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan en paz. Las pesadillas habían cesado, los dolores repentinos habían desaparecido. Esa tarde, Daniel me llevó al nuevo pueblo de David. Su pequeño taller estaba en una carretera polvorienta. David estaba más delgado, la piel curtida por el sol, pero sus ojos brillaban como nunca. Emily, Daniel, pasen, sonrió con sinceridad, la sonrisa de un hombre que había reconstruido su vida a su manera. Esa noche, de camino a casa, abrí el bolso y saqué la cajita. Mi mano estaba firme, el corazón latiendo lento pero claro. Ábrela, dije. Lo hizo. El anillo de plata descansaba en su palma. Hablé despacio, midiendo cada palabra. No puedo prometer que nunca discutiremos ni que nunca estaremos tristes. No puedo prometer ser una esposa perfecta, pero sí sé una cosa. Si hoy no doy este paso, quizá pase el resto de mi vida escondida detrás de mi miedo, y ya no quiero eso. Daniel me miró durante largo rato, con los ojos llenos de emoción. No dijo una sola palabra, simplemente tomó el anillo con cuidado y lo deslizó en mi dedo. Encajó a la perfección, como si hubiera sido hecho para mí. Cásate a tu manera, Emily, susurró. Deja que el tiempo responda a todo lo demás. Asentí. No lloré, solo sentí una calidez tranquila expandirse en mi pecho. Nuestra boda fue sencilla. David estuvo allí. Mientras me encontraba con mi vestido blanco simple, pensé en la mujer que había sido antes, la que se derrumbó en un hospital, la que soportó un matrimonio lleno de mentiras. Por fin entendí que el camino hacia la paz no consiste en olvidarlo todo, sino en atreverse a mirar de frente las propias heridas y seguir adelante sin temblar. Después de la boda, Daniel y yo nos mudamos a una pequeña casa que era suya. No era lujosa, pero cada tarde una luz amarilla y cálida brillaba desde las ventanas. Se oía el tintinear de los platos en la cocina. Había alguien esperándome al volver a casa, y eso era más que suficiente. A veces todavía soñaba con Mako, pero pasaba como un extraño. Ya no había deudas entre nosotros. Me despertaba sintiendo solo paz. Una mañana, mientras tomaba té en el porche, Daniel puso una mano sobre mi hombro. Emily, dijo en voz baja, nunca te he preguntado por tu pasado, pero quiero decirte algo.
Estoy agradecido de que hayas sido lo bastante fuerte para llegar hasta aquí. Tomé su mano, y yo estoy agradecida de que hayas sabido esperar. Nos miramos. No hicieron falta más palabras. La vida tiene pérdidas que nunca pueden reemplazarse. Perdí un matrimonio, perdí la confianza, perdí años de mi juventud en la angustia, pero a cambio, aprendí a mantenerme en pie, aprendí el valor de la bondad, de confiar en la persona correcta en el momento correcto. Si no hubiera visto aquellas grabaciones de seguridad, si no me hubiera atrevido a enfrentar la verdad, quizá hoy seguiría viviendo dentro de una hermosa mentira, y si no hubiera tenido el valor de soltar el pasado, jamás habría encontrado este presente en paz. Al final, entendí algo muy simple: la felicidad no consiste en no romperse nunca, la felicidad es tener el valor de volver a confiar, de vivir y de amar otra vez después de haber sido destrozada, con un corazón que conoce el dolor pero que ya no se aferra al rencor. La historia de Emily es un largo camino de lágrimas, traición, derrumbe y renacimiento, de una esposa que vivía en una fe ciega, pagó un precio en juventud, dignidad y dolor profundo, pero fue desde esa oscuridad que aprendió a levantarse, redescubriendo el valor de la claridad, el honor y el respeto por sí misma. Esta historia es un recordatorio de que la resistencia ciega, aunque parezca un sacrificio noble, muchas veces solo prolonga la tragedia. Cuando el respeto y la honestidad desaparecen, la paciencia solo hace que las heridas sean más profundas. La mayor lección de la historia de Emily no es la venganza ni el resentimiento, sino el valor de enfrentar la verdad, de volver a elegir y de hacerse responsable de la propia vida. En la vida, a veces hay que aceptar una pérdida para conservar algo más importante, tu propio valor. El dinero puede ganarse de nuevo, el amor puede reconstruirse, pero cuando el respeto por uno mismo se pierde, es increíblemente difícil recuperarlo. No te aferres a una relación tóxica por miedo a estar solo, no te tortures para complacer a los demás. Emily encontró la felicidad no porque tuviera suerte, sino porque la merecía una vida en paz después de todo lo que había soportado. Su nueva felicidad no llegó como una compensación, sino como el resultado de su crecimiento. Si te encuentras en una situación como la de Emily, recuerda que tienes derecho a elegir tu propia vida, sin importar lo tarde que parezca. A veces, soltar no es una pérdida, sino el comienzo de algo nuevo. Gracias por verla. Historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.